Quiero saludar a Liliana Ortega. Ella es abogado, defensora de los derechos humanos, miembro de COFAVIC, que es una de las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela hace ya muchísimo tiempo, para conversar de esto y de otros temas que están sobre la mesa en relación a lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, a la crisis de derechos humanos que está viviendo Venezuela. Y yo quisiera comenzar preguntándole a Liliana Ortega su opinión en relación al informe presentado por Human Rights Watch sobre Venezuela y los casos que allí se documentaron. Muy buena tarde. Bueno, Idania, gracias por la invitación. El informe de Human Rights Watch lo que hace es consolidar en un informe de una organización muy prestigiosa, pero en definitiva lo que hace es consolidar pues las voces de las víctimas, la información que ha venido saliendo públicamente, que hoy día es incontestable, es decir, es una información que no se puede invisibilizar, porque nunca en derechos humanos, ni siquiera en situaciones mucho más graves que la venezolana, se puede acallar la voz de las víctimas. Es decir, y en ese sentido, no solo está este informe que presenta pues unos patrones de actuación muy preocupantes que no se veían en Venezuela, que tenían pues y tienen su determinación por la diversidad de casos con hechos similares en distintos estados del país, con actuaciones similares por parte de la fuerza pública, que va más allá de la brutalidad policial o el uso desproporcional de la fuerza pública, que ha sido común en los países de América Latina y en Venezuela en particular, sino que tiene que ver con un propósito fundamental, que es sin duda alguna criminalizar la protesta pacífica. Ahora, Liliana Ortega señala que no se puede invisibilizar a las víctimas, pero el gobierno venezolano insiste en hacerlo porque nunca las menciona. Bueno, ciertamente en Venezuela en los últimos tiempos se ha venido diseñando un esquema de crear unas víctimas buenas que merecen justicia y unas víctimas que hay que invisibilizarlas, que no merecen ningún tipo de atención institucional. Eso tiene que ver con la crisis que hay en Venezuela. En Venezuela estamos mirando una crisis de derechos humanos donde la situación ha ido escalando de manera progresiva, que ya va más allá de la situación de impunidad que ha habido en el país de manera endémica. Nosotros en COFAVIC empezamos a trabajar en la administración del presidente Chávez. Nosotros tenemos 25 años, fuimos los denunciantes del caso del Caracazo en el año 89 y hemos podido observar a Venezuela en materia de derechos humanos por más de 2 décadas. Y podemos decir con responsabilidad que esta es una situación distinta, esta es una situación agravada, donde hay un déficit de institucionalidad democrática muy importante y que es responsable de que cada vez menos víctimas quieran denunciar, porque ¿quién puede ir a denunciar ante las autoridades si a priori las autoridades piensan que quien denuncia derechos humanos, violaciones de derechos humanos, es un fascista, es un opositor, no merece justicia, está mintiendo deliberadamente? Esa es la respuesta institucional general que hay en Venezuela. Ahora, doctora Ortega, ¿cómo manejar el creciente acoso a las diferentes ONG? Ha habido en Venezuela desde hace ya algún tiempo, desde el 2003 en adelante, y con algún acento en los últimos años, una criminalización de los defensores de derechos humanos, unos patrones de hostigamiento, de ataques sistemáticos que han hecho que el ejercicio de los defensores de derechos humanos haya comenzado a debilitarse a través de sus garantías de trabajo, desde acusaciones penales, persecución judicial, hasta campañas muy importantes de ataques para tratar de linchar moralmente a quienes se atreven a defender casos de derechos humanos. Y en los últimos tiempos, obviamente, ha habido una situación también agravada de acoso a quienes defienden, abogados en ejercicio, incluso gente que simplemente presta sus servicios sin ser defensores de derechos humanos consagrados, con la idea de ayudar en una situación muy grave. Para que ustedes se hagan una idea y tu audiencia tenga una idea, en Venezuela tenemos el triple de casos de personas detenidas que lo que tuvimos en el año 89 a raíz de los hechos del Caracazo. El Caracazo es uno de los casos más graves que ha habido en América Latina en relación al tema de derechos humanos, y sin embargo hoy día tenemos en Venezuela el triple de casos de personas detenidas y sobre todo personas que tienen una libertad restringida, es decir,
pueden estar en libertad, pero tienen presentación cada cierto tiempo, no pueden salir del país, no pueden participar en manifestaciones públicas, no pueden comunicarse con los medios de comunicación social, etc. Entonces, en ese sentido, quienes están ayudando también reciben un mensaje. En Venezuela el efecto de demostración ha sido muy amplio, por eso es que hemos tenido, por ejemplo, el caso de la jueza Fiuni. Ese es un mensaje muy claro, no solo a la jueza Fiuni, al resto de los jueces del país, el caso de líderes sindicales que han sido perseguidos judicialmente, líderes estudiantiles, líderes políticos. Por supuesto, también en eso entran las ONG y los defensores de derechos humanos. Hay una especie de escalada de criminalización con la idea de hacer que la gente deje de hacer lo que está haciendo para alzar las banderas de la lucha por las libertades públicas y los derechos humanos. Ahora, no puedo ni quiero dejar de preguntarle a Liliana Ortega por el diálogo que se supone comenzó a caminar entre gobierno y oposición. Es muy importante que el Estado venezolano entienda que en este momento hay que dar unas señales serias sobre estos temas, el tema de los presos políticos, el tema de las personas detenidas o que tienen restricciones a su libertad por haber ejercido el derecho a manifestar, deben ser puestas en libertad plena. Es decir, hay que tomar en cuenta unos signos inequívocos de que el diálogo va a tener credibilidad. Y en ese sentido, yo en lo personal y desde COFAVIC no soy la más optimista, porque ha pasado ya algún tiempo considerable y esas muestras no se han dado. Y un tema importante y una pregunta que se hacen muchos venezolanos y muchos defensores de los derechos humanos fuera de Venezuela: ¿dónde ha quedado el debido proceso en estos más de 80 días de protesta con tantos detenidos como los que hay en Venezuela? Bueno, el debido proceso no puede ser suspendido ni siquiera bajo estados de excepción, ¿no? Que digamos es la situación donde los estados pueden tomar medidas más drásticas para garantizar la supervivencia del Estado de Derechos. Ni siquiera el debido proceso en esas circunstancias puede ser suspendido. Sin embargo, en Venezuela hay una situación muy grave de incumplimiento del debido proceso y de las garantías judiciales mínimas. Las instituciones se quejan, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, de que no reciben denuncias de casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero es que cada vez van a recibir menos casos y ellas mismas, estas entes oficiales, a priori se pronuncian desconociendo a las víctimas, criminalizándoles. Están enjuiciadas la mayoría de estas víctimas por terrorismo, por obstrucción de vía pública, por distintos delitos que tienen penas muy importantes. ¿Cómo pueden pedirle a las víctimas que las convierten en victimarios de manera automática, que sean ellas que investiguen? En crímenes que por lo demás en todos los países del mundo democrático tienen que ser investigados de oficio. La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes no pueden ser depender del impulso de las víctimas para que puedan prosperar. Tienen que ser las autoridades quienes creen condiciones que puedan hacer un contexto favorable para que estas personas puedan denunciar sus casos y puedan ser investigados y sancionados a los responsables. Se condecoran a las autoridades militares o policiales, se exaltan de manera prácticamente generalizada y no se toman en cuenta estos hechos. En ese contexto, obviamente, el debido proceso está severamente cuestionado y es uno de los problemas más serios que hay en Venezuela, sin duda alguna. Bien, realmente la problemática de Venezuela abarca varias áreas, pero en todo caso la crisis de derechos humanos, como bien lo ha dicho Liliana Ortega, es quizás lo que está sobre el tapete. Quiero agradecer a Liliana Ortega, abogado, miembro de COFAVIC, defensora de los derechos humanos, por estos minutos que ha estado en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted.